Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Un aplauso para Alfredo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Oye, es su debut. Primera vez que sale en público. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Digamos que un poquito, no mucho en Bueno, realidad. yo tengo que seguir los protocolos de este programa y decirte buenas noches, cuál es tu nombre y quién eres tú. Claro que sí, mi nombre es Alfredo Caballero Reiter. Conozco a Juan Carlos hace 35 años y soy su pareja hace 33. Un aplauso para él. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, ¿cómo estás, Betito? Tú eres la sobrina, Sobrina De Juan de Carlos. Juan Carlos, hija de Chicho. pero es una sobrina casi hija, ¿no? Sí, para mí mi tío es... se fue mi papá y quedó mi gordo, y para mí mi gordo lo es todo. También mi amigo, mi hermano, mi tío, todo. Y hablando de celebridades, miren nomás quién ha venido esta noche. Buenas noches, Toñizonte. Buenas noches, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué sorpresa verte por acá. Así son las sorpresas. Bueno, supongo que tienes mucho que contarnos sobre Juan Carlos porque han compartido escenarios durante años, ¿verdad? Sí, lo conozco 35 años a Juan Carlos. Más o menos, ¿a partir de qué edad tú recuerdas que te empezaron a cochinear de mariconcito? Desde que tengo el primer registro de mi vida, o sea, desde que Desde la nací, cuna. Desde la ¿Y cuna, era... ¿Esto en el colegio te trajo problemas o, digamos, era simpático para tus compañeros? ¿Sabes lo que pasa? Que fui muy asolapado en el colegio. Yo era el travieso, como tú dices, pero yo hacía la labor intelectual de la travesura. No lo hacía físicamente, o sea, a mí yo tenía en 20 en conducta toda la vida. Eras el autor intelectual. De todas las travesuras del salón. Ajá. Pregunta 1. ¿Criaste un pericote ya que no pudiste matarlo? Sí. La respuesta es... verdad. Bueno. ¿Y tú dirías que esta predilección por el pericote... No tiene nada que ver. Era un pericotito, ¿no? Beto, Estamos es que hablando de un ratoncito. conmigo pasó algo, no solo por el pericote, con las hormigas, con los toros. De chico iba, empezó en la ronda con mi papá desde chiquito a tragar y de ahí vamos a los toros. Y nunca le había tomado conciencia. La última vez que fui a los toros tuve que salir enfermo por ver la tortura, por ver, no solo el toro, por ver la gente, cómo gritaba, eran unos energúmenos. Yo no podía pensar que mi papá criara un gallo 2 años y después lo diera que se matara, o sea... A pelear. o sea... Pero ¿cuál es la historia secreta de este pericote? Este ¿No? Dejes pericote con la curiosidad. Fui a un programa de televisión, me regalaron un juego de muebles. Ya. Y en el juego de muebles vino el pericote. ¿Tú crees que Dentro lo pude? de un sillón. Sí, estaba cocinando y se sale así, me queda mirando unos ojazos. No lo pude matar. Y no lo pude matar, lo crié y era mi Peruvian hamster. Ah, mira. Tenía su cajita y después Alfredo le compró otra cajita donde tenía su riel, donde corría y todo lo... No pude. Pero era un ratón de Un estos ratón plomos de- como cualquier común y corriente. Y lo lloré cuando se me fue. No, penito. ¿Lloraste por el pericote? Yo soy llorón, soy de familia llorones, que querés, no puedo. No puedo, me encariño mucho. Tengo 7 perros y todos los he ido recogiendo de la calle, mis perros los adoro. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que no hay que comprar, yo estoy de acuerdo con eso. No. Claro. Compré uno y los otros 6 son Adoptados. adoptados. ¿Hiciste intentos por ser igual a los demás? El único ¿Luchaste intento- contra la naturaleza? ¿o El no? único intento que tuve, cuando me cansé de luchar, yo me grababa con una grabadora de mi papá, esas de este tamaño, porque ahora hay grabadores, y ese tamaño eran de cinta abierta, me grababa para corregir mis amaneramientos. Pero... Porque querías tener una voz más... No, yo quería ser igual que todos. ¿Pero tenías una voz aflautada o por qué te grababas? Yo me veía mariconísimo cuando me escuchaba. En eso Yo estamos de acuerdo. ¿qué? Todavía. Me filmaba en 8 minutos, el Super 8 no, en 8, imagínate en los... Que para ver tus movimientos. Para verme porque me veía recontra. Ya. Terrible. Entonces, pero en esa época el rollo lo tenías que mandar a Panamá y esperaba 2 semanas y eran rollos de 3 minutos. Qué complicado. Para ver 3 minutos de mí y corregirme hasta que me cansé. Pero sí lo intenté con una amiga que la quise mucho. Pregunta 2. No me vas a responder antes de que pregunte, me pones en un problema. Qué nervio. Pregunta 2. ¿Alguna vez te enamoraste de una chica?
La respuesta es... verdad. Pero lo intenté, ¿sabes para qué? Por la pantalla, nada más, porque tenía 16, 15 años, eran las fiestas de los hermanos de Silva en el Jazz Club de Pucusana. Yo quería, todos iban con enamorada, entonces lo intenté, pero cuando me iba a mandar a la famosa declaración, cuando le ibas a caer, ¿quieres ser mi enamorada? Me di cuenta el daño que le podía hacer, porque de repente ella sí se iba a enamorar de mí y yo la estaba usando de pantalla y dije no. Hasta que a los 16 ya dije, ¿sabes qué? O me quieren como soy, dejé de estar viviendo en función de otras personas. Yo me proyectaba, mi papá ¿no? Qué bueno, porque mucha gente se pasa la vida fingiendo. ¿Te imaginas si hubiese tenido que esperar que mi padre muriera para tener pareja? Nunca fui exagerado. Claro, pero era hasta que tú no me sacaste del closet, nunca nadie le había dicho que era gay. Juan Carlos, hay gente joven en el público que no sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de un programa de hace una década, más de una década, del año 2000, ¿verdad? Así es. En el programa Veto a Saber, en el año 2000, Juan Carlos le contó a la gente que Alfredo era su pareja y en ese momento fue y yo me acuerdo un pequeño terremoto. Tu primera pregunta. ¿Cuál tú me agarras de frente, agarras y dices, ¿qué te parecen esos titulares? Me sacas un titular que decía, hijo de Fernando tiene mariachi hace 15 años. ¿Te molestan esos titulares? Fue tu pregunta, la primera. Qué buena memoria, no me acuerdo de eso. ¿Cómo voy a acordar si fue esa parte de mi historia, de mi vida? Y yo te contesté, claro que me molesta porque no son 15, son 20. Y tú me dijiste, Juan Carlos, acá han venido, han llorado, se han tirado al suelo y tú lo tomas así. Es que yo me preparé porque sabía que el día que mi papá no estuviera, la prensa me iba a agarrar con palo. Pregunta 3. ¿Te asustó ver los genitales femeninos cuando eras niño? Sí. La respuesta es... verdad. Pero ¿cómo que te asustó? Que te cuente la historia para no, claro que sí, queremos, pero es que te puedes haber sorprendido, te puede haber extrañado, pero asustarse. Yo tenía una amiguita del barrio que era mi novia, en todas las fotos de cumpleaños está conmigo al lado de la torta. Entonces esta amiguita, las curiosidades de niños, teníamos 4 o 5 años, me lleva a su casa que era en la esquina, me mete al baño, se baja lo que ya sabes y me abre algo así y yo veo una cosa, no me preguntes, tendría 4 o 5 años, partí la carrera hasta mi casa, me encerré en el baño y tuvieron que llamar a mi tía Rosita, que es lo que más ha adorado en mi vida, para que me sacara porque no podía salir, no salía con mi abuela, con nadie, quería salir del baño. Así bien. Juan Carlos, este es un buen momento para recordarle a tus acompañantes que si en algún momento alguna de mis preguntas se pasa de castaño oscuro, se vuelve muy hiriente, pueden apretar el botón rojo y yo cambiaré la pregunta por otra que puede ser más fácil o puede ser peor. Vamos a probar si el botón funciona, por favor. Bien orientales el asunto, ¿no? Fumanchuga también. Solo lo pueden usar una vez, ¿no? A lo largo de todo el programa lo pueden usar una sola vez, así que piensen bien en qué momento lo usan. Pregunta 4. ¿Escribías en tu cuaderno los nombres de los chicos que te gustaban? Sí. La respuesta es... verdad. En mi época había unos, se acostumbraba a pasar el slam, que le llamaba. Bueno, hay que explicar qué es el slam, porque las nuevas generaciones no saben qué es. La generación Facebook y Twitter no saben lo que se pierde. Eran estos cuadernitos con preguntas muy indiscretas. De hecho, preguntas tan indiscretas como las que se hacen en El Valor de la Verdad. Sí, es cierto. Sí, acabas de descubrir algo. El Valor de la Verdad es una versión sofisticada del slam. ¿No? Porque eran preguntas terribles. Te preguntaban sobre el tamaño, sobre el color, y tú decías, por Dios, esto lo va a leer toda mi promoción. ¿No? Bueno, pero entonces
tenías en tu cuaderno una nómina de tus futuros, tus futuras conquistas. No, pero ¿sabes qué? Yo vivía aterrado que me encontraran eso. Pero yo vivía quemando las cosas, las hacía, las quemaba. Tenía mi pánico y mi falta terrible era que me encontraran eso. O sea, escribías tus corazones y te los comías. Yo había escuchado en almuerzos en mi casa a mis tías y todo conversar y hablar pestes. Y decían que yo prefiero una hija puta con un hijo maricón, entonces... ¿Pero por qué? Si se puede hacer las dos cosas a la vez. Pregunta 5. ¿Vivieron tú y tus hermanos sobreprotegidos por tu padre? Sí. La respuesta es... verdad. Extremadamente protegido. Y fue malo, fue muy malo para nosotros. Hasta grandes, ¿no? Sí, hasta siendo grandes. adultos eran como niños de papá. Mi papá no concebía que otra persona que no fuera él nos diera plata. Yo quería trabajar. Yo le rogaba que había unas concesionarios de Jockey Club para las... Entonces mis amigos que tenían papás en el jockey, les conseguían trabajo y yo quería y no dejaba. Claro. Pero trabajar para un joven es buenísimo para su desarrollo, para que sepa Pero si tienes un padre cosas. que en el 59 me da 500 soles de propina, entonces yo porque iba a trabajar, o sea, me llegaba al kiosco del colegio y le invitaba a todo el mundo y todavía me sobraba. Y era el regio, mi papá nos ha malcriado demasiado. ¿No le pedías autos de último modelo? No, me los daba él, a los 15 años, que no tenía ni siquiera edad para tener ¿A los brevete. 15 años te compró un auto? Me compró un Volvo 1800 igualito al del Santo, porque Graf le decía el comercial y se lo compró a canje. Y yo a los 15 años tenía un Volvo 1800 con 2 carburadores. Y mi papá no tienes idea de lo que me han creído. ¿Es cierto que tu papá, cuando tú venías a decirle que tenías un trabajo, te llevaba de viaje? Yo regreso hablando alemán, francés y inglés. Bueno, inglés sabía por el colegio, pero ya vengo de Europa. Y me meto un amigo mío trabajaba en la Granja Azul. Y el señor, ¿cómo se me acuerdo cómo se apellidaba el dueño? El señor ¿Schuller? Me hace una entrevista, me empezó a hablar en francés, me cambió al alemán, me cambió al inglés, contratado, mañana empiezas en la Granja Azul. Llego, le cuento a mi papá, no me dijo nada. Pero en la noche me dice, Juan Carlos, mañana en la tarde me voy con tu mamá a Madrid. ¿Me acompañas? Hijo, yo agarré maletas, yo me decía avión y en la B ya estaba arriba el avión yo. Y claro, no me decía, no, vas a ir a trabajar. Pero me perdí y mi amigo que me consiguió el trabajo casi me ahorca, me tuve que esconder un año. ¿Lo dejaste plantado? Sí. Pregunta 6. ¿Te compraba Augusto tus pelucas? Sí. La respuesta es... verdad. Bueno, eso es realmente inverosímil y no hace juego con todo lo que nos has contado de tu familia. Si tu papá era tan recto y en tu casa eran tan conservadores, ¿cómo es que Augusto Ferrando te compraba pelucas? Porque, escúchame, toda la gente que me está mirando ahorita de base 4, que vieron la peña del 82, me vieron en la peña Ferrando, bailando como... ellos le decían Liza Minnelli, pero era Shirley Bassey, en una versión del Big Spender, y de Georgia Brown, que hacía en la peña Ferrando. Mi papá, toda la peña en la que murió Locureta, trabajamos Chicho, Rubén y yo los tres juntos con mi papá, y yo hacía de Georgia Brown, y toda la gente que me vio en Trujillo, en Piura, en Chulucanas, en todos lados que trabajó en la peña del 82, me vio haciendo en el Segura. Y a él le gustaba ese número. Le encantaba, pero no me anunciaba como Juan Carlos, como su hijo. Chicho decía, directamente de Lake Tahoe en Las Vegas, Georgia Brown, y salía esta canción. ¿Y no decía que eras tú? No, hasta que terminaba, venía el aplauso, se metía al escenario y decía, señores y señores, mi hijo Juan Carlos, y me quitaba la peluca, y ahí venía un aplauso más fuerte, y ahí venía el chiste de él. A Chicho, a Rubén y a Juan Carlos lo mandé a las mejores universidades del extranjero. Los tres están en la peña. Por las puras. Bueno, estamos ya culminando el primer nivel. Has respondido con la verdad 6 veces y has ganado los primeros 1000 soles.
tengo que preguntarle a tus acompañantes qué te aconsejan. Toño, ¿cuál es tu consejo? Yo digo que siga porque está diciendo la verdad y va a decir la verdad. ¿Hasta el final? Hasta el final. ¿Qué dice Blanquita? Que siga también. ¿Alfredo? Bueno, lo conozco casi toda tu vida. Y hasta el momento no le he escuchado ninguna mentira. Entonces, Que ¿tú siga. crees que se va a llevar los 50.000 esta noche? Yo creo que por lo menos va a decir la verdad. Tus acompañantes opinan que debe seguir. Tú tienes la última palabra. ¿Qué quieres hacer? Yo sigo, yo te digo que... Y si yo no digo la verdad, el mejor polígrafo es del Perú, que conoce mi vida mejor que todo. Un aplauso para él. Tres veces han repetido la novela. Toda mi vida no van a saber la vida completa. Pregunta 7. Violeta, la gringa Inga, Leonidas Carvajal y Tribilín eran mal pagados por tu padre. No. La respuesta es... verdad. Bueno, creo que eso también termina con un mito, ¿no? Es que le voy a explicar al público que mi papá no les pagaba a ellos, les pagaba el canal. Sí, eran peseteados porque ganaban una miseria. Pero sí, pero no por mi papá, sino por el canal. El canal es el que les pagaba. Mi papá también tenía su sueldo. ¿Cómo sería lo que le pagaba a mi papá, que se lo regalaba a Chicho? Chicho cobraba el sueldo de mi papá. ¿Y se lo regalaba? Sí, porque era una miseria, era bajísimo. Mi papá tenía tenía un convenio, y una vez lo dijo Genaro, que los comerciales que él pasaba durante el programa eran de él. Claro. Pero le permitían 10, después se mandó como 30. Y toda la publicidad interna del programa, ¿no? Las tandas eran del canal. Las pinturas, los la- colchones, las cocinas, la- los Bárbara sazonadores. Conforte, todo eso era de él. Ahora, ¿tu papá no se peleaba con el canal para que les paguen mejor a sus compañeros? Sí, mi papá tenía ayudaba en cierta forma como él, de lo que le salía a él. Pero Pero no se peleaba con Genaro para que no fuera tan si- duro. Pero si al final cuando terminó en Panamericana, pero no le dieron ni un chifa. Le dieron dos caballos de plata que en una emergencia, cuando mis hermanos tuvieron la gangrena, los quise vender y no me daban ni $100 por los caballos. Porque no eran de plata. No, eran de resina, lindos, firmados y todo, pero ahí los tengo en la casa. El día que me robaron la casa, lo único que no se dieron fueron los caballos. Se dieron cuenta que eran falsos. Me imagino, porque rasparon, pues era pura resina abajo. Pregunta 8. ¿Tenía miedo Augusto de que la gente supiera que eres homosexual? Sí. La respuesta es... verdad. Era más por la familia y el entorno que se diera una cosa de esas. Pero al final, si me compraba las películas, si me paseó por todo el Perú, en el fondo yo pienso, no, claro, hacía algo artístico, ¿no? Y podía estar justificado. Pero yo pienso que sí. Yo por eso me cuidé mucho de no hacerlo tan escandaloso. Que por ahí se filtraban ciertas cosas y lo gracioso que los periódicos hablaban de que el hijo gay de Ferrando era Chicho, ¿no? Así. A mí me ha tocado reuniones donde rajaban de Chicho, de gay. Y mis amigos que sabían me miraban y se mataban de risa. Porque sabían que era yo, siendo la gente especulaba y hablaba No eran tonterías. tan parecidos, ¿no? ¿O sí? ¿Eran físicamente tan parecidos? No, nada No. que ver. Y Alfredo, ¿cómo fue la relación con Augusto? Porque si su papá sabía, claramente él sabía quién eras tú. Al principio las guerras fueron terribles, Ajá. pero de verdad terribles. Aléjamelo. Cuando tú conoces a Juan Carlos, ¿sabías que era el hijo de una celebridad enorme como Augusto Ferrando? Es que yo ya lo había visto en televisión. Lo había visto en Trampolín una vez, cuando había venido de Inglaterra y su papá lo presentó. Entonces sale ese gordito y se le dice, acá mi hijo que ha venido de Inglaterra y habla inglés. A ver, Juan Carlos, unas palabritas en inglés, y el gordo se puso rojo, ¿Cómo odiaba eso? rojo. Entonces, desde ahí yo ya dije, ñami ñami.
¿Cómo dijiste? Yami, yami. Yami, yami. Se va a poner de moda esto de ñami, ñami. Y tuve, ¿Es con ñ o con y? ñe. Ñami, ñami. Ñami. Y tuve Ok. la suerte, pues, de que me lo Es que en presentaron a mí un inglés- año después. Yami, yami, cuando En algo inglés es rico. yami, claro. Pero yo no sabía que eras tan experto en lenguas. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablaba alemán hace 30 años, como le digo, seit lange habe ich kein Deutsch gesprochen. O sea, hace bastante tiempo que no 30 años que no hablo alemán. Y me ¿Inglés defiendo bastante con hablas? francés, inglés del colegio y inglés, y después estuve 2 años en Inglaterra, en la BBC de Londres. Bueno, entonces hablas 4 idiomas. ¿Podemos bueno, sí, decir? bueno, yo me defiendo al menos. ¿Y hablas en Lóxoro también? Ah, pues, La gente sabe que es Lóxoro, sí saben que es el Lóxoro, ¿no? Bueno, muy poca gente sabe que es el Oxford. Bueno, gracias al corto de Claudia Llosa se hizo Gracias conocido a Claudia el Lóxoro. Llosa. Pero yo estoy segurísimo de que Toño habla Lóxoro. No, Nah, No, te lo juro que Ya, no. no te hagas. Dice Claro, Lázara, ahora- verse de Lázara. ¿Cómo? Dice Lázara, verse de Lázara, di la verdad. No Dice sé Lázara, Lo que verse pasa es de que Lázara. Toñizón se ha sofisticado, pues ahora que es la reina del mediodía ya no quiere hablar Lóxoro. ¿No? no es eso. No reniegues de tu No, pasado y no, habla en Lóxoro al contrario, soy como en las feliz. noches del Perseo. No sé hablar, soy media bruta. ¿Sabes? Bueno, es que en el ¿Puedes léxico que enseñarle, por favor? es en el léxico que es que mira, di Siri, o sea, di Lázara, de la verse Lázara, la verdad, di la verdad. Claro, se van agregando. Es una vaina, porque tienes que añadirle 2 sílabas a cada sílaba. Así es. No puede ser odósoro. ¿No? No puede ser odósoro. Pero acuérdate antiguamente No solo puede ser edósoro. mis tías, No solo puede ser odósoro. Lázara, tú solo Ya, me vas a poner nostálgico, por Dios, basta. Nadie entiende nada, es un Nadie. programa marciano. ¿Qué están hablando? No importa. En fin. Pregunta 9. ¿Te hicieron un tratamiento con hormonas masculinas? Sí. La respuesta es verdad. ¡Qué barbaridad! Lo simpático de esta historia es cómo me enteré que me estaban haciendo, porque a eso hoy no me decían que Ah, era. fue con engaños. Con engaños, me metieron a la clínica esta Virgen de Guadalupe y yo estaba internado ahí arriba, supuestamente. Me hacen un examen psicotécnico en el 67 para entrar a la Universidad Garcilaso y en el examen llaman a mi papá. No me dicen nada, y pues pasó. Juan Carlos dice que estás subido de peso y te vamos a internar para meterte ¿Necesitaron médicos para descubrir eso? Espérate, pues, pero para ponerte una inyección para que te mueva las grasas para poder eliminar tu... Ah, qué buena, que te mueva la grasa, ¿cómo es eso? Pero es que no era eso, era el truco de mi papá Había para que que yo me moverte de interne. otra cosa. Y en 9, no, que bueno fuera. A la 9 días me internaron y me pusieron, y se me ocurre leer la posología de estas inyecciones que ponían 2 diarias. ¿Y qué eran? ¡Hormonas! No me decía mi papá, pero ya yo no le dije nada, tampoco porque me iba a pelear con mi viejo. Es muy gracioso porque todavía muchas familias creen No. que esto puede ser un tratamiento. Otra vez, un ejemplo mío Claro. sirve para desmistificar. Es lo que te digo, ese es el valor de la Ya, verdad. pero ¿cuál es el efecto que tienen hormonas masculinas? en Eso, una me sacaron persona? vellos, la voz se me engrosó un poquito. Y tenías más ganas de levantarte a todos los hombres de Lima. Bueno, depende ¿No? si eres pasivo o eres activo. Pero claro, pero es así. O sea, las hormonas te van a acentuar el deseo que tienes, no te lo van a cambiar. Yo le digo, pero mi papá no le Y dije Toño nada. me dice, claro, ¿también te han puesto hormonas, No, Toño? lo de que digo que la hormona fue contraproducente porque le salió velloso en el brazo y se le cayó el pelo. Pregunta 10. ¿Tuviste que salir del país para que aceptaran tu relación con Alfredo? Sí. La respuesta es verdad. Sí, me fui a Costa Rica 6 años y vivimos unos 6 años maravillosos. Y ahí va otra vez. Le demostré a mi papá que trabajando serio y no haciendo laberinto ni nada por el estilo, con punta de trabajo, con seriedad, porque
para mucha gente todavía yo sé que nos digieren, pero en el fondo piensan que el ser gay o la homosexualidad es una mañosería, lo ven como mañosería, no lo ven como una naturaleza. Y yo no soy el malo, siempre es la pareja del otro el malo. Y le echan la culpa. Entonces Alfredo venía a ser algo así como... El corrompedor. El demonio. Sí. ¿Y alguna vez te enrostraron esto, la familia de, Sí, de la Juan Carlos? sí, claro que sí. ¿Qué te decían? Juan Carlos estuvo mal en algún momento de nuestra relación físicamente y el papá me mandó con la empleada una nota para que no volviera a pisar la casa. Eso fue antes de que nos fuéramos a Costa Rica. ¿Y qué hiciste? Rompí la carta delante de la empleada, se la entregué y le dije, si yo fuera otro tipo de gente, si fuera una basura, esto termina en la prensa. Dígale que no sea sonso. Porque lo estaba firmando. Claro. Tú podrías haber hecho un escándalo nacional con esa carta. Sí, seguro. Pero ¿cuál es el...? No era, pues... Pregunta 11. ¿Amó Augusto a tu madre y a tu tía? Sí. La respuesta es... verdad. Pero al comienzo era terrible tratar de entenderlo. Pero ahora lo entiendo, y si mi madre muere en el 83 y mi papá tuvo una razón de vivir, fue Julia. Eso es indiscutible. Y Julia era la hermana menor de tu mamá. De mi mamá. Y le estaré eternamente agradecida porque la adoró. Un viaje a Roma por un mes se convertía en una semana. Ya le compraba las cosas a Julia y tenía la gana de ir a dárselas. A la semana nos regresábamos de Santiago, de Madrid, donde íbamos. El viaje se cortaba porque él le extrañaba. Ya pues, sin ni que bien llegábamos, ya la estaba llamando por teléfono. Vivía en función de ella. La tía Julia. La tía Julia y el animador. Con el amor yo no me meto. Imagínate, mi vida para mi papá era completamente bizarra y para mí lo de él ahora lo entiendo. La adoró y felizmente que no me hicieron caso, pero yo en algún momento le dije que se casaran. Y porque además sobre el amor ajeno uno no puede pontificar. Te pueden aconsejar, te pueden decir no te conviene porque es casado, porque es soltero, porque es mujer, porque es hombre, porque es viejo, porque es joven. El amor es así. Así es. O sea, yo no sé quién soy yo para criticarlo. Y es que, Beto, es muy difícil tratar de entender que yo abría los ojos cuando tenía 10, 7, 8 años, veía a mi tía Julia de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días de mi vida. Tenía un sarampión, tenía una viruela, tenía una gripe y estaba mi tía al lado. No solo conmigo, con mi abuela, con todos. Y a usted, tú por más cólera que tengas o toda la familia, yo no puedo quitar eso de lado. No sé odiar, Beto, ¿no? Yo por más que cuando murió, yo trataba de meterme en la cabeza toda la pesadilla que pasé con mis hermanos, las gangrenas, no teníamos plata, los llantos, cuando Rubén muere no tenía dónde, como dice el dicho, no dónde caerse muerto, no teníamos dónde enterrarlo. Literalmente. Y no puedo, Beto, no puedo arrancar de mi corazón como cuando estaban enterrando a mi papá, lo aplaudían y la felicidad mezclada con la pena de mi viejo y la felicidad de ver a la gente cómo lo quería. Esos sentimientos encontrados, es que no era la querida de mi papá, era mi tía. La tía que me crió, la tía que me puso inyecciones, la tía que me curó. Entonces es muy difícil tratar de odiarla. No puedo, no basta para que pueda romper eso en mi corazón. Tú acabas de decir, por más que Alfredo la odie, tú... Beto, para explicarte más o menos. A ver. El resentimiento tal vez lo tenga yo, porque yo sí viví todas las enfermedades de Rubén, como estaba sin 5 centavos porque no tenía ni para el banco y nosotros nos teníamos que gastar 500 soles diarios en antibióticos y no tener de dónde poderlo mandar a un hospital y yo tener que aprender a curarle la gangrena cuando estaba el orificio de lado a lado en el pie y ver que esta señora estuviera paseándose por todo el mundo, por todo lado, llena de millones, sin haber dicho, ¿saben qué? Ustedes son los hijos, tomen lo que les corresponde y yo me quedo con la mayor parte para vivir el resto de mi vida. Hubiera sido lo más justo, por lo menos un seguro para cada uno.